Preparando, dice. Muy bien. Ahora sí, buenas noches amigos, amigas. Estamos iniciando hoy un conversatorio muy importante que tiene que ver con el Alzheimer y por supuesto a cargo de la unidad de psicología y para el cual vamos a contar con un destacado profesional peruano que es el magíster Andy Joel Pacherres Arunategui, que es de profesión psicólogo, es actualmente presidente del Comité de Psicogerontología del Colegio de Psicólogos, ¿no? Es aquí importante, mi amigo. Presidente de la Asociación de Casas de Reposo y es actual gerente también de la Casa de Reposo Sante. Muy bien. Y también sus estudios los realizó en la Universidad César Vallejo. Muy bien, amigo. Entonces, vamos a desarrollar, vamos a nombrar el tema que nos convoca el día de hoy. Es Alzheimer, cuando la memoria se apaga y la familia aprende a recordar. Así, lo que dejamos en manos de nuestro amigo, el licenciado Andy Pacharres. Muchísimas gracias por la invitación para poder desarrollar este tema tan fundamental y esencial que hoy en día nuestra sociedad está pasando, ¿no? Sobre todo, muchas familias están teniendo algún familiar a partir de los 65 años con deterioro cognitivo, pero también hay que ver que también hay eh, otra contraparte de una población muy pequeña que empieza a partir de los 50 años, ¿no? A entender, a presentar problemas del olvido, de la memoria, y que se va incrementando con el pasar de los años. Entonces, por eso, qué importante es saber y sensibilizarnos sobre el tema del Alzheimer, ¿no? El Alzheimer va apagando recuerdos, pero no apaga el amor. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque eso hace de que vaya de una u otra manera dándose cuenta que la familia es importante, el apoyo familiar es importante con ya sea el adulto mayor o la persona que vaya teniendo este problema, ¿no? Muchas veces nosotros como familiares vamos viendo que el Alzheimer no solamente afecta la memoria del paciente, sino que también va transformando el vínculo familiar, ¿no? Desde la psicogerontología se trabaja con el paciente y su entorno emocional y social para entender el deterioro que no solo es la pérdida de la memoria, sino como también la oportunidad de refinirse en el tema del acompañamiento, ¿no? Vamos viendo muchas veces que nuestras familias se van deteriorando, se van desgastando cuando acompañan a cualquier adulto mayor con un deterioro cognitivo, en este caso la demencia o el Alzheimer. Y es un tema de transformación en general de todo el núcleo familiar, ¿no? Porque ya aquí tiene que verse involucrado el hijo, el nieto, el sobrino, toda la familia en general tiene que involucrarse para el tema del cuidado del adulto mayor. ¿Por qué para el tema del cuidado del adulto? Porque obviamente este adulto va a ir olvidándose de situaciones, de cosas, va a ir olvidándose de repente de saber dónde está dejando su ropa y va a empezar a decir que la familia es la que le ha cogido la ropa, la familia es la que le ha escondido, de repente va a decir si es que viene alguna visita, ¿no? Que no ha comido hace unos días, no le dan de comer, lo maltratan, etcétera, etcétera. Entonces, nos vamos dando cuenta que la enfermedad del Alzheimer va implicando no solamente a una persona, sino implica a todo el núcleo familiar, ¿no? Entonces, es demasiado difícil esta situación. Y el otro día yo subí unas imágenes en el Facebook de la casa y alguien mencionaba, ¿no? Yo no podría dejar a mi padre, a mi madre en manos de otra persona, que es válido porque muchas de las personas tienen este gran error de pensar de que lo están abandonando y eso no es así. Al menos vuelvo a repetir y siempre lo digo en mis instalaciones, al menos no sucede porque
tratamos de nosotros primero evaluar a los familiares que ingresan, pero hay alguien que también le mencionaba y le decía, yo soy hija. Y yo tengo que dejar de hacer mi vida para poder ayudar a mi madre, para cambiar el pañal, para alimentarlo, para movilizarlo, para ver que no se haga heridas y es totalmente desgastante. Entonces, es realmente desgastante el cuidar a una persona adulta mayor y es importante que nosotros como sociedad, más allá de criticar, más allá de apuntar, de tener estos prejuicios en los cuales nosotros pensamos que abandonamos al adulto mayor, realmente tomemos conciencia de que es un trabajo agotador, no solamente físico, porque yo creo que lo físico de una u otra manera tú te levantas, descansas y ya estás nuevamente recuperado, sino también es un trabajo emocional. Y si no tenemos el acompañamiento necesario en el tema de la parte psicológica, nos va a afectar muchísimo. Muchos de los familiares que tienen adultos mayores al final terminan estando muy quemados, ¿no? El síndrome del burnout. Se queman porque no saben cómo afrontar esta situación. Recordemos que la familia no está estructurada, no está de una u otra manera preparada para cuidar o para tratar a un paciente con Alzheimer. Si incluso para nosotros los profesionales nos es difícil en las primeras sesiones porque tenemos que tratar de conectar con el paciente, de involucrarnos con lo que está sucediendo, imagínense lo que les cuesta a la familia que no sabe cómo tratar, ¿no? Para la familia simplemente es, ¿me conoces? ¿Sabes quién soy? Soy tu hija, soy tu hijo, ¿sabes cuántos hijos has tenido? ¿No? La familia lo único que hace es a la persona con demencia o Alzheimer es llenarle o querer llenarle de información porque piensa que con eso va a tratar de no ir perdiendo los recuerdos. Y lo que yo siempre menciono es que es lo contrario porque el estarle tú generando o queriendo generarle ideas al adulto mayor, lo que lo vuelve es ansioso, porque él está en un momento perdido y está tratando de buscar en su cabeza información que no la tiene, ¿no? Eso de que me conoces, no me conoces, hace que el adulto mayor se empiece a desorientar más y muchas veces no entendemos esa situación. Por eso es que justamente el tema era de esa manera, ¿no? Cuando la memoria se apaga y la familia aprende a recordar, porque nosotros tenemos que aprender a ver cómo ahora nos vamos a educar y cómo va a ser nuestra conversación con nuestro adulto mayor, ¿no? De qué manera ahora yo voy a tratarlo, que ahora va a ser totalmente diferente, ya no va a ser lo mismo que era cuando ésta era joven y que éste recordaba, ¿no? Y entonces aquí tenemos que empezar a ver que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva e irreversible. Yo no voy a revertir la situación, yo no voy a ir hacia atrás, ¿no? Esto va a ir progresivamente afectando más, cada día más y más y más. Y es aquí donde yo tengo que estar totalmente preparado. ¿Por qué? Porque este adulto mayor va a empezar a dejar de comer, va a empezar de repente a utilizar pañal, va a empezar a necesitar de que yo lo asee, de que yo lo limpie, de que lo ayude a alimentarse, ¿no? O si el Alzheimer ya es muy agresivo y avanza rápidamente y este paciente se llega a postrar y a utilizar sonda, yo tengo que administrarle la alimentación por la sonda nasogástrica, ya es un trabajo más difícil, un trabajo que hay que ser sinceros, no estamos preparados. Nosotros podemos amar, y yo siempre he dicho, el amor es muy amplio, pero amar también significa entender de que yo no estoy preparado para atender a alguien que yo quiero, que yo amo, que yo respeto, pero que está en estas condiciones. Entonces, si yo no estoy preparado para realizar este trabajo, tengo que buscar a los profesionales adecuados, el lugar adecuado para que pueda tener calidad de vida.
siempre también menciono, yo no voy a retroceder la enfermedad, yo no la voy a parar, yo no voy a revertir la enfermedad, yo lo que voy a hacer es brindar calidad de vida, ¿no? Calidad de vida significa que si yo veo que a mi familiar le hace feliz comerse un postre una tarde cuando yo lo visite, pues yo le voy a llevar, ¿no? ¿Por qué? Porque por más que tenga Alzheimer, a eso de repente asociado un tema de diabetes, a eso una hipertensión, pero imaginar y ver a cada adulto mayor con una sonrisa en el rostro por comer algo que ellos ya ni lo recordaban, es mucho más satisfactorio que estar pensando en que le va a hacer daño. Ahora, si tú le vas a llevar todos los días, es muy diferente, ¿no? O sea, claro, todos los días obviamente sí le vas a levantar de repente el azúcar, lo vas a poner hiperglicémico, le vas a de repente poner hipertenso, pero si es una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, no, simplemente lo que vas a hacer es dibujar una sonrisa en esta persona que ya no sabía cómo salía de repente un pay de manzana, a qué salía una torta de chocolate, a qué salía un pan con chicharrón, a qué salía un café pasado. Entonces tenemos que aprender a amar desde lo interior, pero sobre todo a entender qué es lo que va a ir pasando durante todo este tiempo, ¿no? Y entonces aquí vamos a ir viendo que esta afección va a ser principalmente a las personas mayores de 65 años. Va a haber un deterioro de unas funciones, que son las funciones cognitivas como la memoria, el lenguaje, la atención y el juicio. Hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención durante todos estos años, estos 10 años que llevo cuidando a personas adultas mayores, es que el adulto mayor se puede olvidar de su nombre, se puede olvidar de su apellido, pero nunca en la vida se va a olvidar de la palabra mamá. Nunca, así esté postrado y así esté con sonda, nunca se olvida de la palabra mamá. De la palabra en general, de repente el significado no lo sé si lo sepa o no sé si lo recuerde, pero por inercia siempre va a decir mamá, siempre. Entonces, ¿por qué? Porque va nuevamente retrocediendo a este momento quizás del nacimiento, ¿no? Muchas veces nosotros como profesionales indicamos o decimos que no debe haber un tema de repente de tratar de llevar al adulto mayor a un tema de niños o de una u otra manera una comparación con el niño, pero llegan a esta situación, a un retroceso, llegan al foco principal de volverse a la parte del útero de la madre, se conectan, es algo que no pierden esa conexión con la madre, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, no sé si dentro de su memoria esté sabiendo cuál es el significado de madre, pero al menos tienen esa conexión. Es de la última palabra que tú vas a ver que se pueda borrar de la memoria de este adulto mayor. Se olvidó de ti, cómo te llama, de los recuerdos contigo, de sus propios recuerdos, sus propios nombres, sus propios apellidos, pero nunca se desvincula de la palabra mamá. Entonces, es algo importantísimo que a mí me ha llamado mucho la atención en todo este transcurrir del tiempo. Puede ser que el paciente llegue, esté postrado, esté medio convaleciente, pero en algún momento lo primero que pueda estar despierto es reconocer esta palabra, ¿no? Y entonces vamos a ir viendo, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Que pierde las funciones cognitivas de la memoria, el lenguaje, la atención, el juicio, y entonces aquí es donde nosotros vamos a tener que ir viendo esta evolución, ¿no? De unas tres fases, donde en la parte leve vamos a ver los olvidos recientes, en la parte moderada vamos a ver la parte de la confusión y la desorientación, y en la parte severa la dependencia total, ¿no? Muchas veces en la parte de la parte moderada es donde la familia aún todavía no sabe cómo manejar al adulto mayor. ¿Por qué? Porque empieza con los trastornos del sueño, empieza con el tema de la agresividad,
no te reconoce y empieza de repente por ahí, encuentra el cuchillo y te espera en la sala porque piensa de que tú eres el ladrón, el que ingresó a su casa, el que va a robarle algo, el que le va a hacer daño a él, ¿no? Y entonces empieza a tener algunos comportamientos y la familia obviamente empieza a desequilibrarse porque dice, ahora yo ya no puedo dormir con la puerta abierta. ¿Qué pasa si llego en la noche y me empieza y lo veo aquí sentado, quizás con algún cuchillo o algo, ¿no? Que me va a hacer daño? Llega a suceder. O quizás estás comiendo y pues se olvida de que esto es caliente y te lo empieza a tirar, e insultar, ¿no? Te desconoce. Entonces es algo que también a veces implica. El otro día, sin ir muy lejano, una esposa viene y me dice, ¿no? Estoy buscando una casa de reposo porque el otro día se ha malogrado la ducha y he llevado un gasfitero y mi esposo está con el tema de que él es mi amante, y el otro día me ha asustado porque yo abro los ojos y veo a alguien con un cuchillo aquí que me quería matar. ¿Por qué? Porque piensa que lo estoy engañando. Y es una adulta mayor también, entonces imagínense ahora ya como hijo no solamente tienes un problema, ya tienes dos problemas. Uno, que tienes que cuidar a un adulto mayor con demencia y Alzheimer, y otro, que la esposa o el esposo, ¿no? Empieza a estar también implicado en estas situaciones y ese adulto mayor empieza también a sobrecargarse de todo esto y empiezan ahí los problemas. Ya no vas a tener un paciente con demencia, un paciente con Alzheimer, sino vas a tener dos, porque ya la otra persona también empieza a olvidarse, ya la otra persona empieza a tener miedo, ya no quiere estar solo, ya no, incluso te va a pedir de que de repente lo alejes, ya no vas a saber cómo, como hijo, cómo actuar, y entonces cuando tú te sientas a pensar de qué manera ahora yo voy a actuar, la sociedad siempre está ahí como las voces, ¿no? No, eres un mal hijo, no lo sabes cuidar. Si él te quiso, él te cuidó, él te alimentó, él te crió y tú no lo haces ahora, pero no es así, ¿no? Recuerden incluso muchos de nosotros, y yo ahora estoy pasando esta bonita etapa de ser padre, mi hijo pues se levanta 2, 3, 4 de la mañana y yo estoy con el sueño, pero bueno, es parte del crecimiento, ¿no? Pero imagínense cuando ya hay un adulto mayor con demencia, con Alzheimer, yo tengo que trabajar y si dejo de trabajar, ya no puedo comprarle la medicina porque obviamente mi trabajo sostiene a la familia. Yo ya no puedo arreglar el baño porque ahora necesito un baño. A veces nosotros queremos el baño más bonito, con una mayólica brillante que ahora resbala y este adulto mayor ya no puede estar en este tipo de mayólica y ahora tengo que cambiarlo por una mayólica antideslizante. Y para eso necesito dinero. Entonces, yo tengo que dejar de trabajar y ahora necesito en el baño luego poner unas barandas, luego comprar una silla de baño, luego comprar una silla de ruedas, pero entonces ya hay una situación que se está desbordando. ¿Por qué tenemos que llegar a esta situación de estrés, de ansiedad, de repente muchos miedos, si no es fácil atender a un adulto mayor? También tengo que ser responsable de que muchas veces yo no lo puedo atender, ¿no? Y ahí vamos a implicar muchas más otras cosas. Alguien incluso de repente este adulto mayor eh, por casualidad de la vida, como tiene demencia, Alzheimer, ya no se tapa en la noche, desabriga y empiezan los procesos neumónicos y empiezan los procesos urinarios y estos hacen infecciones, estas infecciones llevan a en unas encefalopatías, estas encefalopatías empiezan a la confusión, al delirio, a querer quitarse todo y empieza el tema de la sujeción mecánica. Muchos de las personas dicen, no estamos de acuerdo con la sujeción mecánica. La pregunta es, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Porque la familia tampoco puede estar todo el día pendiente de ese adulto mayor, ¿no? Y la familia no es enfermera, y la familia no es médico, y la familia no es gerontólogo, y la familia no es psicólogo. ¿Qué hacemos entonces? Y aquí es el tema. Si yo amo, tengo que aprender a amar. Tengo que aprender a amar.
Y de repente por ahí llega el momento en que el paciente, y me pasa muchísimo con las familias que yo tengo, ¿no? Que ese paciente ya deja de deglutir, ya se está desnutriendo, se adelgaza mucho y hay que llegar al tema de la sonda. Pero como familiar me rehúso a utilizar la sonda. Y yo le pregunto a la familia, ¿ustedes no quieren que se alimente su familia? Significa que lo están matando poco a poco. Y eso no es amor. Yo no soy dueño de la vida. Yo no puedo decidir en qué momento apago ese televisor, apago esa vida y ya deja de estar. No, lamentablemente yo no puedo hacer eso. Por ende, yo también tengo que empezar a pensar qué es lo que le va a hacer bien a mi familiar. Y si lamentablemente por una sonda va a tener que alimentarse, por muy doloroso que sea la situación, pues yo no soy dueño de su vida. Y por ende, yo tengo que aceptar que el Alzheimer, la demencia, va a ir en este proceso, ¿no? Va a ir de repente en el tema de la memoria, olvidando episodios recientes. En el tema del reconocimiento, va a ir olvidando los rostros familiares. En el tema del lenguaje, va a ir dificultándosele para hilar ideas. Ya no va a ser una conversación como la que nosotros podemos tener, sino va a ir siendo una conversación entre pausada, confusa y desorientada, ¿no? Entonces vamos a ir viendo eso. Vamos a tener que ir viendo que va a ir perdiendo habilidades ejecutivas, ¿no? Motricidad fina, motricidad gruesa, el tema de la caminata, y muchas veces decimos, pero ¿por qué mi familiar deja de caminar? De repente está todo el día en cama y voy a ponerle un terapista, pero ese adulto mayor está con una, no solamente con una demencia, no solamente con Alzheimer, sino también está asociado a una depresión, está deprimido y no quiere hacer. Y amar no es obligar. Muchas veces queremos que el adulto mayor esté caminando, que esté haciendo actividades, que esto, pero el adulto mayor no quiere. Tenemos que aprender también a entender este proceso. Yo no puedo exigir. El amar no es exigir. El amar es entender. Es como cuando tú estás mal de la barriga y estás en tu cama y quieres estar abrigadito y estás de malestar. Nadie te obliga a salir de ahí. Entonces, amar es aprender a entender que no puedo yo tener a un adulto mayor haciendo mil cosas porque no lo va a lograr. No le puedo estar exigiendo, yo lo quiero activo. Eso era cuando el adulto mayor era autónomo. En este momento ya no es autónomo. La decisión la tomas tú, efectivamente, sí, pero tú no puedes obligar porque ya estarías pasando a la agresión y eso es lo que menos queremos hacer. Entonces, tenemos que ir nosotros autorregulándonos, tenemos que ir nosotros también educándonos para poder aprender de esta enfermedad. Algo que no se apaga en el Alzheimer es la parte afectiva. Si tú quieres regalar un abrazo, ese adulto mayor te va a recibir ese abrazo, porque a pesar de que no sepas quién eres, él va a recibir ese abrazo, ¿no? Me lleva a recordar, ¿no? Tengo una familia de 4 adultas jóvenes, entre los 30, 35, 38, 40 años, y tienen un papá con demencia y Alzheimer. Y cuando viene a visitarlo, este papá empieza a, a piropearlas, empieza a besarlas, ¿no? A tocarlas, y en vez de tomarlo algo negativo, lo toman de una manera risible, porque dirán ustedes, pero es que no está para tomarlo de una manera risible, pero es que hay que aprender a entender. No puedes cuestionarle, no le puedes reclamar, porque no lo va a entender. A ver, es incómodo para cualquiera, para cualquier mujer, para cualquier ser humano, es incómodo, pero hay que entender que es una enfermedad que lamentablemente borró esa idea de quién eres, ¿no? Y de repente la parte primitiva todavía la tiene activa, pero no puedes ir en contra de eso. Porque imagínate cuál sería la otra reacción. Golpearlo,
pegarle, quitarle la mano de una manera bruta, brusca, ¿no? No, no puedes hacer eso. Simplemente hay que entender de que estás en ese proceso. Y cuando el adulto mayor empieza ya a entablar alguna conversación, y empieza a comer, a disfrutar de lo que tiene, ya se olvida. En los primeros minutos sí, las ve que son chicas jóvenes, bonitas y todo, y de repente se equivoca que ya no son sus hijas. Pero cuando ya empieza a tener una relación, de repente se conecta, recuerda, y ahí las cosas empiezan a cambiar. Entonces hay que entender de que no se apaga es el tema de la afectividad. No se apaga el tema de la reacción a la música o a las caricias, ¿no? Ese adulto mayor, yo tenía una adulta mayor que tenía demencia y Alzheimer y estaba postrada y había una canción de Marco Antonio Solís más que un amigo. Tú le ponías 30.000 veces la canción y tú le veías una sonrisa, apagabas la canción y se volvía a conectar de repente con su enfermedad, pero basta que tú le ponías esta música, no sé qué recuerdo le traerían, simplemente miraba y sonreía. Entonces, hay ciertas cosas que hay que conocer para poder conectarnos con nuestro paciente. Y es importante saber qué es lo que le gustaba, ¿no? De repente se vuelve también incluso más sensible en la parte emocional. No sabe quién eres, pero al momento de mirarte lo único que hace es llorar y hay que entender ese proceso, ¿no? Entonces, ese tema es importante. Ahora, ¿cuánto impacta al cuidador? Impacta muchísimo, ¿no? ¿Cuánto impacta a la familia? Impacta muchísimo. Algo que empieza a generarse, pues, en tema de cuidadores y en el tema de la familia, es el tema de la ansiedad, el tema de la depresión, la sobrecarga emocional, la fatiga, la frustración, el aislamiento social, ¿no? Empiezas a vivir el duelo anticipado en la vida. Empiezas a vivir ese duelo, ese nido vacío, si es que tú te llevas a tu adulto mayor a un centro, tienes ese nido vacío, ¿no? Cuando a veces suceden los hijos que se van porque ya hacen una familia, en este caso sucede cuando el padre sale del núcleo familiar, se va a otro lado donde tiene que empezar a vivir de otra manera, diferente, ¿no? Entonces empieza a ver este duelo anticipado, este núcleo familiar anticipado. Entonces tenemos que aprender a ver todo ello, ¿no? Una de las cosas más frecuentes que sucede en la familia son los temas de reacción negativa, ¿no? Se niegan a la enfermedad, a las etapas de la enfermedad, a los conflictos de cada uno de los hijos, cómo lo van a cuidar, de qué manera lo van a cuidar, ahora cómo se van a turnar, ¿no? Empieza a ver el tema de la culpa, ¿no? Por tu culpa yo dejé de hacer esto, dejé de hacer lo otro, ya no puedo hacer ello, ya no puedo hacer lo aquello, entonces empieza a ver ello. Otro de los temas muy importantes que se ven con el tema de la demencia o el Alzheimer es el vínculo que deja, ¿no? La parte del vínculo verbal, racional, que se va transformando en cada uno de estas personas, sobre todo del núcleo familiar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ir haciendo o qué es lo que nosotros a veces trabajamos con el adulto mayor en la intervención? Son las terapias netamente de recuerdo, ya sean fotos, relatos, objetivos, de estimulación cognitiva leve, terapias sensoriales con la música, aromas, texturas, ¿no? La validación emocional que se puede ir haciendo. Muchas veces yo he escuchado y a veces vienen al centro y me dicen, licenciado, pero yo quiero que haga una terapia con mi paciente, yo quiero que se siente con él y siento que quiero que hable, que lo haga racionar y que cambie. Yo algo que les digo como psicólogo es, un adulto mayor ya está formado, ya un adulto mayor, si tú quieres poner una terapia cognitivo-conductual, quieres hacer o cualquier otro tipo de terapia, eh, no se puede, porque el adulto mayor ya tiene una formación de años, es difícil cambiarle el pensamiento.
Lo que tú tienes que hacer es empezar a escucharlo. Porque él con que tú lo escuches, que las quejas, sean verdades, sean mentiras, libera muchísimo para él. Cuando van a casa, ya se siente menos liberado. Tenía una familia, me decía, licenciado, yo no quiero que reciba terapia mi paciente en conversación, sino simplemente terapia de estimulación, porque yo la veo deprimida. Cuando yo conversé con esta adulta mayor, que lo que le deprimía a ella es ver a sus hijas que se ponían la ropa del esposo que hace 2 meses había fallecido. ¿Por qué? Porque lo recordaba. No tenían una maleta, dice, cerca a ellas que no habían eliminado, porque sus hijas todavía no tenían ese tema de manejo del duelo. Y siendo dos psicólogas, ¿ah? Siendo dos psicólogas hijas, y entonces cuando yo conversé con ellas y le dije, ¿tú sabías que tu mamá está en este estado de depresión por esto y por esto? Ah, no sabía que eso le afectaba. Imagínense, y siempre digo, ¿no? Para nosotros como profesionales, nuestra propia carrera a veces nos sirve en el buen sentido de la palabra, porque no sabemos qué es lo que podemos estar ocasionando, porque nos cerramos, nos ponemos una venta, ¿no? Y cuando conversamos con este adulto mayor, empezó a sacar todo lo que le molestaba. Entonces ellas dejaron de ponerse las pijamas del papá, eliminaron esa maleta que estaba muy cerca, y así sucesivamente. Y esta paciente que incluso había somatizado el dolor de estómago, que no comía porque tenía gastritis, etcétera, etcétera, hoy en día, y justo antes de ayer le compartía a los hijos, no podía incluso caminar, le compartía unos videos en el parque, ha empezado a caminar, está comiendo mucho mejor, cada día que la vemos que llega al centro, la vemos realmente mejorada, tiene una sonrisa, llega feliz. Entonces, a veces actuamos sin querer, sin ser malos, pero a veces de una u otra manera ocasionando un daño a nuestro paciente, ¿no? No nos damos cuenta y como digo, imagínense que eran dos psicólogas que incluso deberían saber cómo manejar esta situación, pero también son seres humanos que al final están pasando en un proceso de duelo del padre que ha perdido y no se dan cuenta qué es lo que puede ocasionar también o llevar a ocasionar un daño a veces al familiar más cercano y lo hacen de una manera obviamente sin quererlo hacer, sin ningún tema de hacerlo de manera hiriente, sino simplemente que no supieron manejar y se desbordó esta parte de aquí, ¿no? Algo para la familia que yo siempre veo o siempre manejo mucho es la psicoeducación, ¿no? Educar muchísimo a la familia con el tema de la enfermedad es importante. ¿Por qué? Porque tiene que saber todo lo que se viene en tema de el Alzheimer y la demencia. ¿Por qué? Porque la familia, como ya le hemos mencionado, se rehúsa a entender que poco a poco el Alzheimer va a ir olvidándose o este paciente va a ir olvidando los recuerdos que tenía, ¿no? El acompañamiento emocional para la familia, para el cuidador y para la sociedad. Yo trabajo muchísimo la intervención con la sociedad, ¿no? Yo saco a los adultos mayores al parque. Una vez me pasó que en el parque me habían restringido el acceso de las rampas para que vayan los adultos mayores, porque decían que se paraban, maltrataban las plantas, etcétera, etcétera. Pero poco a poco creo yo que con el manejo que he ido teniendo, han ido entendiendo que es importante la conexión, no solamente con el exterior, con la sociedad, sino también con la naturaleza. Porque muchas veces, a veces vienen los familiares y me dicen, pero no tiene jardín. Y yo le digo, no, el jardín lo desaparecí porque tenía la casa dos jardines, tanto adelante y atrás. Porque eso de tenerlos igual en un mismo lugar es tenerlos encerrados. Yo lo que trabajo es la conexión con la sociedad, trabajo la conexión con el ambiente, porque tenerlos aquí mismo dentro, para eso los sigo aquí teniendo enjaulados. Y no es esa el tema o no es eso el trabajo que necesito
realizar con ellos. Entonces, eso es importante, ¿no? Algunas recomendaciones para la familia: no hay que exigir al paciente que recuerde, hay que ser muy empáticos con ellos, hay que evitar las correcciones constantes de que yo te dije, yo esto, yo aquello, no se dice así, se dice acá. Eso no va a ayudar. Muchas veces pensamos que ayuda, no ayuda. No, hay que también ayudarlos en el tema de las celebraciones, ahora que se viene el Día de la Madre, el Día del Padre, ¿no? Hacerlos también participar de estos eventos, utilizar rutinas como música, objetos, ¿no? Conocidos, objetos grandes, porque a veces muchos de ellos se los llevan a la boca, aunque no crean, vuelvo a repetir, vuelven a la regresión, a la parte de niño, entonces ellos empiezan a llevar toda la boca y se lo pueden comer, así que hay que tener cuidado eso. Como mensaje final es: cuando la memoria se apaga, el corazón aprende a recordar por los dos. Acompañar al Alzheimer no es curar, es amar con presencia y con dignidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, especialmente, amigo. Muy, muy buena tu presentación y sobre todo es un momento de reflexionar mucho, ¿no? Yo realmente eh, me parece que es algo maravilloso tener esa paciencia también que uno puede tener, porque imagínate, yo estoy seguro que muchas personas en general, eh, que nos consideramos personas normales, ¿no? O saludables, más o menos, no podrían de repente soportar, ¿no? Esa carga de tener una persona que sea cercana a uno, que viva y que tenga Alzheimer. Ese es un gran reto también, una gran dificultad que uno afronta, ¿no? O sea, porque una persona se puede sentir muy bien, muy cabal, pero llega un momento en que cuando ya la cosa se va complicando cada vez más, porque yo sé que el Alzheimer es un proceso que al final, al principio es lo de la memoria, ¿no? La de la memoria, pero ya sabemos que al final no puede ya ni caminar la persona, queda totalmente postrado. Ahora, el tema también que me gustaría, abre tu micrófono para poder, porque te va a ver, transmitir mi comentario. Eh, Dime, ¿hasta qué punto tú en las informaciones, o sea, en lo que tú haces, esta experiencia que has tenido tú, te has dado cuenta que hay familiares o personas que no resisten el estrés, ¿no? De convivir con una persona con Alzheimer, que es extremadamente difícil y simplemente no lo soportan. O sea, y al final de cuentas termina siendo también un objeto que también necesita ser un apoyo psicológico para poder afrontar una situación tan complicada, porque en la forma como desdibuja a la persona el Alzheimer es algo terrible, o sea, es algo que es irreconocible. O sea, la persona, claro, está físicamente frente a ti, ¿no? Pero ya su manera de actuar, incluso algunos, como tú has indicado claramente, la pérdida de sus facultades, eh, va a ir creciendo, dando un foco de tensión dentro del núcleo familiar. Y eso es lo que también hace que sea necesario también el servicio, por ejemplo, con el que tú administras, ¿no es cierto? Ujú. Es cierto, hay personas que no están preparadas para eso. Y yo tengo entendido, hay personas que sí tienen un don, que tienen una paciencia increíble. Yo eso no sé si será una cuestión de carácter de cada persona, pero hay personas que somos más pacientes y otros que somos impacientes, y así somos. Y ya es bien difícil que una persona que ya creció, ya maduró en toda su vida, y de repente vas a pedir que tenga mucha paciencia, ya es bien difícil, ¿no? Sí. ¿Cómo evalúas esa situación? Sí, Mire, del 100% de familiares con pacientes con demencia Alzheimer, en realidad todos necesitan ayuda. sí, Aquí ¿no? el tema de la paciencia se puede ir calculando porque usted menciona, ¿no? De repente en el tema del trato, pero
a pesar de que esa persona pueda tener una paciencia única para el adulto Claro. mayor, Ujú. se está quemando por dentro. Si tú empiezas, basta que empieces a conversar, presionas el botón y esa persona empieza como una flor a abrirse. Ya no puedo más, estoy cansado, que realmente es lo que siente. Simplemente que como es un poco más introvertida, lo único que hace es quedarse para sí solo, ¿no? Porque piensa que si lo dice para los demás, se va a sentir señalada. Entonces, por ende, ya para ella sola se guarda y sigue teniendo esa paciencia, esa calma. Pero apenas tú empiezas a conversar con esa persona, empieza a decir, yo ya no puedo. Yo no puedo, yo estoy cansado, yo estoy agotado, ¿no? Yo he conocido una señorita de unos 38 años aproximadamente, hija única, y es un ángel en el tema de cómo te habla, de Ujú. repente está con la mamá y el papá, y su papá hace poco falleció de cáncer y la mamá tiene demencia de Alzheimer, pero Ujú. basta cuando tú empezaste a preguntarle, o yo empiezo a preguntarle, ¿cómo te sientes? Y lo primero que me dice, me siento agotado, me siento cansada. Claro está que para ellos se lo quedan internamente, ¿no? Pero en realidad el cuidar a un adulto mayor agota. Y no tenemos que tener miedo en decirlo, porque muchas Claro. veces Claro. la sociedad dice, ay, no, pero es que es tu padre, ¿cómo puedes decir? Sí, sí. Eres primero un ser humano. Sí. Sientes, te peñiscas, sientes dolor. Claro. Pasa algo, estás feliz, sientes felicidad. Simplemente lo único que tienes que aprender es amar, ¿no? Amar de una manera diferente. Hay algo que hoy día, por decir, estoy armando para mañana en la celebración del Día de la Madre. He ¿Ah? tomado fotos solamente a la parte de los ojos y ahí en el cartel dice, ¿me reconoces? ¿Reconoces estos ojitos? Y voy a ver cuánto reconocen realmente los ojos de su madre o su padre. Muchas veces no lo reconocemos porque no nos centramos cuando llegamos a visitarlos, a veces en mirarlos, cómo va avanzando el deterioro. ¿Por qué? Porque el tema, bueno, no aparece, el celular nos ha quitado mucho. Estamos más chateando, llamando, Sí. viendo, y el adulto mayor está ahí y cuando recién te pregunta, ay, perdón, sí, vine, Ah, ¿no? Trato de trabajar muchísimo la conexión de familia. Le digo, discúlpame, pero has venido a visitarlo, desconéctate un ratito, unos 5 o 10 minutos, dale todo lo necesario a tu papá o a tu mamá, ¿no? Y también he visto, por decir, los nietos, ¿no? Ah, hola, ¿cómo estás? Y lo tocan como que si fueran un cristal que ¡pum! Se va a quebrar en cualquier momento. Ya no hay ujú. esa conexión de nieto y abuelo, ¿no? Algo que ya he visto en todos estos años y que estoy tratando de ver cómo manejar o cómo volver a sintonizar, al menos con las personas que tengo acá, de esa conexión de nieto-abuelo, que yo no veo, ¿no? Tengo un chico aparentemente que la mamá trabaja mucho en el tema parroquial y cada cierto tiempo me llama, me dice, licenciado, ¿puede ir mi hijito a trabajar con los adultos mayores? Cuando es Pascua, trae huevo de Pascua, cuando es el Día de la Madre, tarjetas. Como que le está enseñando ese servicio, ese don de la atención al más vulnerable, ¿no? Y yo digo, ¿por qué otros lo tienen que hacer y por qué no sus propios nietos? ¿Por qué no Ujú. tomarse un día libre, venir, dejar el trabajo? Porque muchos ya de ellos están entre los 18, 20, 25 años y venir con el abuelo, la abuela, ¿no? El tomarse un café. Entonces es importante. El otro día me llevaba a dos adultos mayores a tomar un café aquí a una cafetería y entonces le mandaba el video a los nietos y me decían, ah, el abuelo puede salir a comer. Es que no has experimentado algo nuevo. O sea, piensas que es frágil, que es un vidrio que ¡prum! Se va a romper y se va a quebrar. ¿No? Entonces no tenemos esa conexión. Hemos perdido esa parte empática que no es el ponerse en el lugar del otro, no, sino el saber amar, la empatía para mí tiene muchos otros significados. Cuando trabajo yo con los enfermeros,
ahora que estoy impartiendo clases, yo le digo, empatía no es ponerse en el lugar del otro, porque imagínate si te pones en el lugar del otro, él te dice, tengo miedo a la aguja, y tú como enfermero no le pones entonces la inyección, no le salva la vida. No, la empatía tiene diversas. Para la psicología de repente es el ponerse en lugar del otro, pero para la enfermería es otro. La empatía para la familia debe ser otro el significado. La empatía es entenderte, comprenderte, amarte, quererte, saber que estás en un proceso difícil, pero que yo estoy ahí para acompañarte. Algún tema que tiene que ver con la memoria. En realidad, todos tenemos algún fallo de memoria, pero que en realidad ni siquiera deberíamos decir los fallos, porque a veces nuestro cerebro a veces necesita también olvidarse de algo. Eso es claro, ¿no? O sea, hay momentos en que, incluso cuando estamos en el estrés del trabajo, ¿no? Tenemos muchas comunicaciones, esto, lo otro, al menos yo estoy en la comunicación constante. Pero de repente, ¡boom! Me olvidé de tal persona, ¿no? Ahora lo resuelvo, ya, listo. Entonces, pero la manera como nosotros ahora de repente estamos trabajando, o sea, porque antes no se trabajaba de la forma que ahora trabajamos. Ahora la dinámica que tiene ahora, que nos ha impuesto la tecnología, bueno, en algunos neurólogos dicen que es positiva, en gran parte, en parte positiva, ¿no? Porque aparentemente se agilizarían algunos procesos mentales, algo así, pero igual cuando nosotros tenemos estrés, cuando viene el estrés, podemos olvidarnos de cualquier cosa cuando hay una situación que es muy estresante, ¿no es cierto? Y eso, en tu evaluación, por ejemplo, ¿cómo podríamos determinar, por ejemplo, que cierto tipo de olvidos, porque, claro, yo no, por ejemplo, yo no, una persona que está sana, no se puede olvidar que ya desayunó, eso está claro. Es imposible, ¿no? Si tú has almorzado, tú te vas a acordar de que has almorzado, a eso sí, pero, pero sin embargo, en el transcurso del día puedes tener olvidos pequeños, ¿no? De algunas cosas acá, que de repente también tu psicología, ¿no? Tiene ciertas valoraciones, ¿no? Le das más importancia algunas cosas, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Por eso es que a veces las personas te reclaman, dicen, te has olvidado de mí, ¿no? Como, como diciendo, pues, tú, o sea, me tienes menos aprecio, menos valor, una cosa así. Como, en esa situación, eh, obviamente cuando empieza el Alzheimer, ya es algo la persona comienza, por ejemplo, a ver, piensa en que quiere volver a su casa. O sea, como que pareciera que la persona con Alzheimer está, eh, se encuentra como en otra época, como que cuando era niño, ¿no? Y dice, yo quiero irme a mi casa, esta no es mi casa. Ya no la reconoce como su casa, pero según uno se comienza a analizar las cosas, esta persona está hablando de otra casa que tenía y está hablando incluso de su mamá y de personas que ya fallecieron. Eso también te has dado cuenta en tu Sí, labor. efectivamente, o sea, el adulto mayor siempre va, vuelvo a repetir, en el retroceso. Las memorias que no va olvidando son Sí, las memorias de niño, ¿no? Esa sí, es la sí, sí. memoria que siempre va teniendo. Va también de una u otra manera, de repente la de adolescente, y así poco a poco. Pero la memoria que sí pierde muy rápido es el foco principal, la actual, ¿no? La Episodio. reciente, si comiste, si almorzaste, si desayunaste, si no Sí, sí, sí. desayunaste. Esa parte de ahí sí. Y es ahí como cuando iniciaba la intervención y lo mencionaba, ¿no? Muchas Claro, veces, ¿qué es lo que pasa? Que este adulto mayor llega a la visita y empieza a decir, no, a mí no me han dado, no, no he comido, estoy días sin comer y así sucesivamente, ¿no? Y entonces empiezan en este proceso de regresión. Y es que ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de qué manera nosotros vamos a apoyar, pero sobre todo, de repente incluso llega en el momento en de que este adulto mayor no quiere comer. Un día
no quiso comer, no quiere abrir la boca y nosotros estamos en una Ah, insistencia. ¿Qué es lo que hace con esta insistencia? Hace de que este adulto mayor empiece a volverse agresivo. Por eso es que siempre lo menciono, cada vez que un adulto mayor no recuerde, no insistamos en ello, ¿no? ah, Porque lo ya. único que vamos a generar es volverlo ansioso. Si es un paciente con hipertensión, vamos a hacer que esa presión se dispare y Uh, automáticamente le dé un ACV, un accidente ah, cerebrovascular. Entonces, al haber un accidente cerebrovascular, ¿qué es lo que va a haber? Una parálisis, de una hemiplegia, una pariplegia, y eso hace de que haya otra situación. Entonces, dejemos de insistir que el paciente recuerde. Es algo que no tenemos por qué estar en esa insistencia, ¿no? No, vivamos el momento, vivamos en lo que estamos pasando con este adulto mayor. Si estamos disfrutando de un chocolate caliente, si estamos disfrutando de una torta, si estamos disfrutando de un alimento, hagámoslo, pero sin estar cuestionando cómo me llamo, quién es él, te acuerdas de ¿te acuerdas cuando trabajabas? ¿Te acuerdas de tus documentos? ¿Te acuerdas de aquello? ¿Te acuerdas de tu casa? Tenemos que olvidar este tipo de situaciones, porque lo que vamos a generar más es un tema de una ansiedad. así es el tema de la pérdida. Ahora, normalmente una persona normal y sana, si llega a un sitio o a un lugar que nunca ha estado ahí, de repente se desorienta. ¿Por qué? Porque no recuerda bien si la calle acá era por acá o era por allá. A una persona normal le puede ocurrir que de repente y tiene que hacer la pregunta a alguien, ¿no? ¿Por dónde salgo para la avenida tal? Ya, listo. Ese es lo normal. Pero cuando la persona se pierde en una zona que conoce, es ahí ya una evidencia muy clara, ¿no? De la sintomatología del Alzheimer. Yo he visto a una persona que se perdió en su distrito, no podía regresar a casa, pero había una comisaría y en ese momento todavía estaba, el Alzheimer estaba, todavía no estaba tan avanzado, pero ya se prendió la alarma, ¿no? Entonces tuvo que ir a una comisaría porque no sabía cómo regresar a su casa, porque lo encontró. Sí, y no solamente eso, sino también a veces me ha tocado vivir situaciones que por decir llevas al adulto mayor a un parque y se te avalancha sobre el poste y dice, empieza a gritar de que lo estás secuestrando, te empieza a Ah, decir ya, que ya, sí, estás sí, sí. haciendo muchas otras cosas, entonces, y a veces la familia viene, perdón, la sociedad, las personas vienen a querer ayudarlo sin pensar de que tiene un problema, ¿no? Entonces empieza a acusarlo. Y esto me hace recordar una vez que iba con mi esposa, estábamos cenando y empezamos a caminar y aparentemente una adulta mayor con demencia Alzheimer hizo lo mismo, se cogió sobre una puerta de una casa y no quería y el hijo le insistía, no le insistía y empezó a la gente a reunirse porque pensó que sí realmente le estaba haciendo daño y la gente empezó a insultar, a gritarle al señor y no sé cuánto, y el señor llegó en un momento en que se sintió tan abrumado que empezó a llorar, ¿no? Y me acuerdo mucho que yo me acerqué con mi esposa y mi esposa también es enfermera y es psicóloga, y le dijimos, nosotros te entendemos porque trabajamos con adultos mayores. Empezamos a hablar con la adulta mayor, empezamos a hablar hasta que se salió de la reja, se dejó de estar ahí aprensada y se sentó a su silla de ruedas y este señor de verdad que era tan desbordante, o sea, lloraba por todo lo que le habían dicho la gente sin saber el tema de la demencia. Aparentemente, que ya ahora en el siglo XXI vemos que la demencia de Alzheimer ha avanzado muchísimo, aparentemente nosotros decimos que estamos informados, pero téngalo por seguro que ni en pañales nos encontramos en el tema de saber qué es el Alzheimer. Porque No, no solamente aquí viene un tema de conceptos, viene un tema de realmente, yo siempre he dicho, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Las dos sí, cosas no se conjugan porque en la práctica tú vas a encontrar pacientes desde que se escapan. Yo he tenido pacientes de que vivían pues, dos adultos mayores, la adulta mayor se olvidó de cerrar la puerta y de la molina apareció en las casuarinas, o sea, gigantescamente
Sí. lugares que no tienen nada que ver, pacientes que de repente han estado en la ducha, se han caído y se han resbalado y han terminado ya estando postrados, pacientes adultos mayores con Alzheimer y un hijo solo que era del matrimonio, y radicaba en España, y un día yo los cuidaba lunes, miércoles y viernes, y un día miércoles vengo y aparte que la señora no me reconocía y tenía que intentar cómo ingresar, cuando ingreso el paciente estaba en la sala, o sea, un día antes supongo que se había caído, tenía un hematoma, tuvieron que hacerle una operación, ponerle una válvula, porque se cayó, simplemente se cayó. Y esto pasa porque muchas veces la familia desconoce, dice, no, recién yo voy a poner a alguien a cuidarlo 24 horas cuando el Alzheimer esté avanzado. Y el Alzheimer nunca va a estar avanzado. Avanzan son sus pensamientos. Ay, ¿dónde me encuentro? ¿Qué hago aquí? Y me Ujú. desespero y empiezo a caminar y blum, me puedo caer. Y ya ahí estoy haciendo un problema. Entonces, vuelvo a repetir, aparentemente como sociedad conocemos del Alzheimer y no estamos conociendo Pero ni no. el 10%, ni el 10% conocemos de qué es realmente el Alzheimer. Si tú le preguntas a una familia Ujú. de repente de provincia, que tenga un paciente con demencia Alzheimer, para ellos es un tema de comportamiento nada más con su adulto mayor. Es que toda la vida fue así, tenía ese carácter. ¿Por qué? Porque desconoces. Si tú le preguntas a una sociedad A, B o B, C, que es el Alzheimer, dice, ah, bueno, es que yo lo tengo cuidadita, se olvida, pero todavía va al spa, todavía se corta las uñas sola, va a la podóloga, tiene por ahí sus salidas. O sea, el Alzheimer en general, como sociedad, como cultura, vamos a decirlo así, realmente es diferente. Entonces tenemos que aprender a sensibilizarnos, más allá de conocer la parte teórica, es sensibilizarnos Ujú. de cómo vamos a tratar, de qué manera vamos a tratar y cómo vamos a dar calidad de vida, porque ya he mencionado, no vamos a retroceder la demencia, el Alzheimer, solamente vamos a brindar un tema de calidad de vida. Bueno, bueno. Bueno, sí, entonces estamos llegando al final. Realmente te felicito, realmente una gran exposición, muy, muy interesante. Y yo creo que hay que tomar estos temas con mucho cuidado y yo creo que tú has explicado bien, has despejado dudas y indicar que si bien es cierto, todos podemos tener algunos fallos de memoria, podemos tener algunos errores en el trabajo que hacemos, todo, pero el Alzheimer es algo completamente diferente. No puedes comparar lo que son los errores comunes, el estrés cotidiano y todas esas cosas que nos suceden a veces a nosotros con algo que es una patología que es bastante seria y que lamentablemente todavía no hay un tratamiento, ¿no? Para ello. Todavía no se ha logrado. Las investigaciones continúan, pero todavía no se encuentra de repente una cura a esta enfermedad. Oye, Exacto. muchísimas gracias entonces a ti, amigo. No, Y bueno, como siempre al final tenemos que siempre hay que recordar las actividades que viene realizando la Central Gerontológica Internacional. Siempre estamos presentando nuevos temas y es importante que sigamos trabajando en el ámbito gerontológico con diversos perfiles internacionales. Ahora, por ejemplo, vamos a ver aquí, ya, el lunes 12 de mayo tenemos el conversatorio el edadismo laboral y el derecho de las personas mayores a seguir trabajando. Esto lo vamos a hacer con la doctora Karina Rodríguez el lunes 12 de mayo a las 7 de la noche. Mañana es el programa Gerontológicos que va a abordar dos temas: tabúes intelectuales y visión gerontológica uno, y postulados ideológicos contra conceptos bien expresados. A veces las ideologías terminan imponiéndose sobre la ciencia y nos causa problemas. Entonces, todo esto lo vamos a aclarar un poquito, vamos a tratar de poner un poco de luz sobre ese tema
Y también el 21 de mayo tenemos un evento también muy importante en cual la doctora Graciela Zarevsky, muy conocida de Argentina, también ella, el conversatorio Viejos son los trapos. Este título que ella ha querido ponerlo es porque es importante también decir la forma como las personas mayores reaccionan, ¿no? Ante la forma de cómo se les denomina. Y esto genera a veces este tipo de, ¿no? de frases que ellos mismos dan. A veces protestan. Es cierto que ahora en algunos países le dicen viejos a las personas mayores y les parece normal para ellos, porque son sus costumbres de ese país. Pero a nivel internacional y en un nivel profesional deberíamos tener una estandarización, deberíamos hablarlo de una sola manera. Eso sería lo ideal. Ahora, y este tema que puede resultar polémico porque a veces en algunos países están acostumbrados a decir y esa palabra les parece bonita, pero en otros países no. Entonces tenemos que tratar de que nuestro lenguaje sea algo, digamos, adecuado a nivel profesional. Eso es lo que tenemos que tener. Bueno, ahora sí ya nos despedimos. Muchas gracias y seguimos adelante. Ya saben, el día de mañana los espero a partir de las 12 en el programa Gerontológicos Sabatín. Muy bien. Hasta pronto, amigo. Bueno.